doctor. A continuación, vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor José Manuel González, y cedo la palabra al doctor Chapa para que haga el gusto de presentarlo. Muy bien, más recordándoles que por parte del Consejo Mexicano hay una validación de 15 puntos para recertificación, ¿verdad? Muy bien, pues tengo también el honor y placer de conocer al doctor José Manuel González Martínez, quien pues fuimos compañeros desde la prepa. Desde la prepa, ¿no? El cual tengo muchos años de conocerlo y siempre lo he respetado por ser un excelente persona, muy inteligente y pues un excelente ginecólogo. Bueno, el doctor José Manuel González es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Monterrey, con especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital de Ginecología número 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con una subespecialidad en biología y reproducción en el mismo hospital. Él fue expresidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Monterrey y también fue exdirector regional de la FEMECOC. Pues el tema que nos va a hablar el doctor José Manuel González son anomalías del tracto genital, qué tratamiento requieren y cuándo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, más de claro no tener ningún conflicto de interés con ninguna casa comercial, ningún laboratorio. La que sigue, por favor. Hablaremos de las anomalías del tracto genital en términos generales, anomalías del tracto de los conductos mullerianos y algo del seno urogenital. Para hablar básicamente de las anomalías es importante hablar sobre la embriología en una manera muy escueta, diciendo que básicamente el sistema mulleriano se desarrolla a partir de la 7ª semana de gestación y requiere la ausencia de testosterona, requiere la ausencia de hormona antimulleriana y la presencia de estrógenos está en duda que se requiera para que se desarrolle el sistema mulleriano. Pero en términos globales eso se requiere para que el sistema mulleriano o los conductos paramesonéfricos se desarrollen y formen lo que son los genitales internos. Los conductos de Müller o paramesonéfricos forman las trompas, forman el útero, cervix y tercio superior de vagina. Lo que primero sucede es que los conductos mullerianos se alargan formando las trompas y se fusionan lateralmente la parte caudal formando lo que es el útero, cervix y tercio superior de vagina, como se ve aquí en el lado izquierdo. Posteriormente se tuneliza o canaliza lo que es el útero, cervix y vagina y forma lo que al lado derecho se ve el útero y tercio superior de vagina. Posteriormente el sistema mulleriano o los conductos mullerianos se unen al tubérculo mulleriano con el seno urogenital, formando los 2 tercios inferiores de vagina con la reabsorción del septo lateromedial, la canalización del seno urogenital y se une ese al tubérculo genital con el seno urogenital, que el tubérculo genital es el que va a formar los genitales externos, la que sigue, a la anterior. El tubérculo genital se forma con dehidrotestosterona, forma el pene, sin dehidrotestosterona forma el clítoris. Los rodetes labioescrotales con dehidrotestosterona escroto y labios mayores, el pliego seno urogenital, del seno urogenital, uretra y labios menores, y el seno urogenital forma próstata y glándulas vulvuretrales y uretra y vagina, tercios inferiores en la mujer, y se requiere la no presencia de dehidrotestosterona, la que sigue. De tal manera que los conductos mullerianos o paramesonéfricos forman trompas, útero y tercio superior de vagina. El seno urogenital, tubérculo genital, crestas forman lo que es los tercios inferiores de vagina y el genital externo. Y la cresta gonadal, bueno, forman las gónadas, los ovarios. La que sigue. De tal manera que una diferenciación de genitales se requiere la presencia del cromosoma Y, en el cual hay algunos genes que hacen que se desarrolle el testículo. La ausencia del cromosoma o de esos genes desarrolla el ovario. El testículo está bien conocido que forma la sustancia inhibidora de conductos mullerianos que se produce en las células de Sertoli y produce la testosterona en las células de Leydig, que son las sustancias estimuladoras del Wolff. Entonces, en un varón con testículo tiene inhibidor de Müller y estimulador de Wolff, se desarrollan los Wolff, y la dehidrotestosterona, que es por una 5-alfa reductasa, se transforma la testosterona, esa es la que actúa en el genital externo para formar el genital masculino.
En la mujer, cuando hay la ausencia de todo esto, se desarrollan los conductos mullerianos y los genitales externos femeninos. De tal manera que de esta manera quedaría un genital bien diferenciado. La que sigue. ¿A qué se debe entonces que una mujer que está normal, que tiene su ovario normal, tenga alteraciones mullerianas? Generalmente se debe a mutaciones de genes que activan la hormona antimulleriana, mutación de los receptores antimullerianos también, y factores ambientales como radiaciones, infecciones o la exposición a dietilmetilbestrol que causan alteraciones en el desarrollo mulleriano. Estos son algunos genes que se han implicado en el cromosoma 12, 4 y 6. Sí. La incidencia de las anomalías mullerianas es muy variable de acuerdo a la publicación que tengamos, y podemos decir que de 0.1 a 3.8, pero si hablamos de pacientes infértiles sube a 7.3, si hablamos de pacientes con pérdidas recurrentes de la gestación puede subir hasta 16.7%, de tal manera que varía de acuerdo al grupo estudiado. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? Básicamente lo más importante son los abortos de repetición y los partos prematuros que vienen al final. También puede haber amenorrea primaria con desarrollo sexual secundario normal en la agenesia tipo 1, que es el síndrome Rokitansky, que ahorita hablaremos. Puede haber dismenorrea, masas pélvicas o endometriosis cuando hay alteraciones de bloqueos de la salida del sangrado menstrual, que ahorita lo platicaremos. La que sigue, por favor. ¿A qué se deben estos trastornos reproductivos que quizás sea lo más importante? Los trastornos reproductivos de infertilidad o abortos y partos pretérminos se debe al defecto de la vascularización del septo, a la pequeña cavidad uterina que se tiene, a la incompetencia ísmico-cervical que a veces se asocia, a que hay una mayor desigualización endometrial y que hay una pérdida de la masa muscular miometrial. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cuadro clínico cuando tienen sintomatología obstructiva que generalmente va a generar el dolor, la dismenorrea y las masas pélvicas. La exploración física cuando así sea. Pero cuando ya hablamos de una anomalía fina como un útero bicórneo, un útero septado, básicamente los diagnósticos son por ecografía, por histerosalpingografía, resonancia magnética y la que define laparoscopía e histeroscopía. Por ejemplo, es un estudio en el que se ve que la ecografía 3D tiene una alta resolución igual que la resonancia magnética para malformaciones mullerianas, de tal manera que la resonancia magnética debe ir quedando un tanto en desuso. Veamos imágenes de ecos 3D, arriba a la izquierda úteros normales, a la derecha úteros septados, bicornes y luego el septados abajo, el arcuato y al final el alterado por el dietilmetilbestrol, el de final de la derecha de abajo. La histero también nos puede ayudar a hacer diagnósticos, por ejemplo, la distancia intercornual. Si la distancia intercornual es corta, menos de 2 centímetros, decimos que puede ser un septo. Si es de más de 4, decimos que puede ser bicórneo o bidelfo. Si es entre 2 y 4, decimos que es un útero normal. Si el ángulo es un ángulo cerrado, menor a 60, decimos que es septado, y si es mayor a 60 grados, decimos que es bicórneo. La que anterior, esta es una clasificación simplificada de la Asociación Americana de Fertilidad, en la que se clasifica en 3 grupos: disgenesias, alteraciones de fusión vertical, como son tabiques vaginales, alteraciones cervicales o el himen, y alteraciones de fusión lateral, que se distribuyen en obstructivas, no obstructivas. Las obstructivas son el unicornio o el didelfo, y las no obstructivas son esos mismos, más bicornio, septado, arcuato y los otros demás. Vamos a ver los defectos de formación como agenesias, defectos de fusión lateral y vertical. La que sigue. Esta es la clasificación aceptada de anomalías mullerianas a nivel mundial, que especifica 7 tipos. La tipo 1, que es la agenesia mulleriana. La tipo 2, el útero unicorne. Tipo 3, útero didelfo. 4, bicorne. 5, septado. 6, arcuato. Y 7, el asociado a etilbestrol. Aquí están todas las imágenes. Y hay otra clasificación por la Asociación Europea, la que habla clase 0, un útero normal. Clase 1, un útero dismórfico. Clase 2, un útero septado. Clase 3, un útero bicorne. Y luego el unicorne y el agenésico, la que sigue. Y aquí se clasifica el útero por la clasificación de acuerdo a los problemas, el cervix o la vagina. Y de acuerdo a esto se hace una clasificación, pero esta es la clasificación europea no tan usada, la que sigue. En el tipo 1, que es la agenesia de alguna parte,
La más común es la del lado derecho hasta abajo, la combinada, que es la agenesia total de útero y cervix y vagina. Esta se llama, la que sigue, síndrome Rokitansky, en la que no se ve prácticamente nada. Se ven ahí los uterosacros y los redondos. La que sigue. La incidencia es de 1 en 5,000 mujeres aproximadamente, pero es del 5 al 10% de todas las anomalías mullerianas. Es la segunda causa de amenorrea primaria después de la disgenesia gonadal, síndrome de Turner. Y es la primera causa de amenorrea primaria en pacientes que tengan desarrollo sexual normal. ¿A qué se debe? Que den un síndrome Rokitansky una mujer con ovario, es a la activación de un gen estimulador del HAM, activación de los receptores del HAM, alteraciones en el cromosoma 2 y producción de HAM en el ovario. La que sigue. La que sigue. Estos son los tipos, la agenesia uterina, que es la más común, la agenesia típica con remanentes, que es menos común, y se asocia a alteraciones renales y esqueléticas. Pocos casos tienen ovarios ectópicos inguinales, como es este caso, en el que operamos y prácticamente no tenía nada, nada más tenía los ovarios en los conductos inguinales, y bueno, pues lo sacamos, hicimos una cirugía para tratar de evitar la herniación. La que sigue. ¿Cuál es el tratamiento para el síndrome Rokitansky? Básicamente, la opción es fertilización in vitro con sus óvulos y con un útero subrogado, el trasplante de útero que ya se empieza a hacer en algunos lugares en Europa, pero todavía no tiene un pronóstico aceptable, y la reconstrucción vaginal, que quizás sea la más importante, la que sigue. Lo que más usamos es las primeras dos, las dilataciones vaginales y la vaginoplastía o neovagina de McIndoe. La vaginoplastía de Becchetti y sigmoidea, ahorita las platicaremos en general qué se tratan. La que sigue. Los dilatadores, la dilatación vaginal es iniciar con dilatadores vaginales cada vez más gruesos hasta llegar al calibre 8, y esto se debe iniciar cuando la mujer va a iniciar vida sexual, porque debe de seguir teniendo vida sexual para apoyar a esta dilatación vaginal, y con el paso del tiempo se logra la dilatación. La que sigue. La técnica de McIndoe es la más usada, o la que nosotros usamos más, es hacer una incisión en el introito perineal, disecar vejiga y recto y introducir un molde que hacemos con un preservativo o con cualquier molde, y el plástico acude y saca injertos de piel de la cara interna del muslo y forra este molde, lo introducimos y cerramos los labios y lo dejamos 10, 15 días, lo quitamos y después debe reiniciar la actividad sexual. La que sigue. La técnica de Becchetti, que es una técnica en la que se introduce una oliva a nivel vaginal, se introducen los hilos por la cúpula vaginal, se sacan hacia la pelvis y posteriormente se están estirando paulatinamente para ir produciendo la dilatación vaginal. No tengo experiencia en esto, sé que algún grupo aquí en Monterrey lo estuvo haciendo y no sé los resultados. La que sigue. Y la otra, que es la neovagina con pedazo de sigmoides, se reseca un pedazo de sigmoides y se hace un entero anastomosis y se deja ese sigmoides y se pega al introito vaginal y se hace una vagina con sigmoides. Es mucho más efectiva, pero el único inconveniente es que produce mucho moco. Vamos a hablar de las alteraciones de fusión vertical, que estamos hablando del himen imperforado, que tiene un 0.1% de incidencia. El himen imperforado causa amenorrea, dismenorrea, con hematocolpos y hematometra, y el tratamiento es cirugía. No hay otra, hacer una resección en cruz y con esto queda solucionado. Las anomalías de fusión vertical también, los tabiques vaginales, pueden ser en el tercio superior, en el tercio medio o en el tercio inferior. Los más comunes son los de tercio superior y el tratamiento es quirúrgico con la resección del tabique. La que sigue. Y estas pueden ser de tres tipos. La clase 1, que es la tabique transverso, que puede ser obstructivo o no obstructivo. La clase 2, que es un tabique longitudinal, que puede ser obstructivo o no obstructivo. Y la clase 3, que es por estenótico y generalmente iatrogénico. Aquí se ve del lado izquierdo una no obstructiva en la que drena y una obstructiva en que se forma el hematocolpos y la hematometra. Y la atresia cervical es otra de las anomalías de fusión vertical en la que hay hematometra, dismenorrea, masa pélvica, endometriosis y el tratamiento de recanalización contra histerectomía. Esto les digo porque nosotros tuvimos muchas atresias y falta de cervix total que queríamos recanalizar y recanalizábamos, pero con el tiempo se volvían a sellar.
y terminan en histerectomía. La gran mayoría de los trabajos hablan de hacer histerectomía, sobre todo en el caso primero de la ausencia total de cervix, en el que dice tipo A. El tipo B es el que puede tener alguna solución y puede responder a la canalización, pero el tipo A, el C y el D generalmente terminan en histerectomía. Primero le hacíamos intentos de recanalizarlos, dejándoles sondas, dejándoles todo, menstruaban 2, 3 veces, se volvía a cerrar. La situación es terminar quitándoles el útero. En cuanto a las anomalías de fusión lateral, todas las demás, aquí están el unicorne, didelfo, bicorne. El más común, el septado, el que le sigue es el unicorne y el que le sigue es el bicorne. Y hablaremos ahorita de todas las problemáticas que cada uno implica. La incidencia es muy variable, como lo hemos comentado, pero en algunas presentaciones hablan del 5% y con estas variaciones de acuerdo a lo que presente la paciente. Hay anomalías con obstrucción y anomalías sin obstrucción. Las obstructivas generalmente van a producir dolor, van a producir retención de líquidos, ya sea de sangrado o de sangrado menstrual en el útero o en la vagina, de acuerdo a donde sea la obstrucción. Aquí el unicorne, hay varios tipos de unicorne y hay comunicantes y no comunicantes. Los problemáticos son los no comunicantes funcionales, como el que está del lado derecho arriba, porque son los que van a crear una hematometra y que van a dar problemas. La incidencia del unicorne en general es el 0.9% y se presenta más común el rudimentario no comunicante, que es el que más problema da. El rudimentario comunicante, que casi no da problemas, y el útero unicornio solitario es raro, y el no funcional, unicornio no funcional, es mucho más raro. Aquí vemos cómo causa aborto hasta en el 50% de los casos el útero unicornio, un parto prematuro en el 15% y solo una supervivencia fetal del 40%. Pero lo más impactante en este caso, que hay que tener mucho cuidado, es que ocurre ruptura uterina en los cuernos rudimentarios, en las pacientes que embarazan en ese cuerno rudimentario. Y se considera un embarazo ectópico en un cuerno rudimentario y ocurre hasta un 89% de ruptura y puede haber riesgo. De tal manera, la que sigue, que es muy importante determinar la ruptura uterina, determinar el útero unicornio con cuerno rudimentario funcional, porque este tiene que ser candidato a tratamiento, a resección del cuerno. ¿Cuáles son los síntomas del cuerno rudimentario funcional no comunicante? Pues es la hematometra, el hematosalpinx, endometriosis, dismenorrea, y estos deben de ser operados para evitar el riesgo de, primero, de todo esto, y segundo, que en un embarazo sea un proceso como un embarazo ectópico con una ruptura y con una gran cantidad de sangrado. Este es un unicornio solitario por laparoscopía y por histerosalpingografía, la que sigue. Este es un unicornio con un cuerno rudimentario, y habría que pensar en quitar el cuerno rudimentario si es funcional. La que sí. En cuanto al útero didelfo, el útero didelfo es la clasificación tipo 3. Generalmente son 2 úteros con 2 cervix y a veces 2 vaginas, y a veces hay un septo vaginal con obstrucción total o con obstrucción parcial. A veces están comunicados los 2 semiúteros, que es muy raro. Los síntomas a veces son dispareunia por el tabique vaginal y síntomas de masa pélvica en el proceso de septo vaginal con obstrucción total. El tratamiento es resección del septo vaginal. La que sigue. Este es una histero de un útero didelfo, la que sigue. Y estas son las gráficas de cómo puede ser, cómo el izquierdo tiene obstrucción, el derecho no tiene obstrucción y el más a la derecha es el que está comunicado. Ok. En cuanto a las anomalías del tipos 4, que son los úteros bicornes, hablaremos de que su incidencia es del 1.4% en global sobre la población general. Tienen un aborto recurrente del 28 al 35%, un parto pretérmino 14 al 23% y supervivencia fetal del 60%. No se preocupen de tantos números porque los números los vamos a resumir al final para que los veamos en una sola gráfica, la que sigue. Este es un típico útero bicorne por histerosalpingografía, la que sigue. La que sigue. El tratamiento del útero bicorne es la metroplastia de Strassman. Solo se recomienda la cirugía en las pacientes que tienen abortos repetitivos y partos pretérmino en los que se ha descartado cualquier otra causa. No debe someterse a una paciente a metroplastia de Strassman solamente porque tienen el útero bicorne.
Este es un útero bicorne contra un septado, no sabemos qué sea. La que sigue, aquí vemos en el listero la separación anterior, la separación, y en el lado derecho en la laparoscopía vemos un fondo uterino normal, de tal manera que en este caso decimos que es un septo. La que sigue. La resonancia magnética nos puede ayudar al poner la distancia de la línea que está entre los dos cuernos y el fondo del útero. Cuando es menos a 5 milímetros, hablamos que es un útero bicorne, como los dos casos izquierdos. Y cuando la distancia entre los dos cuernos y la pared uterina es mayor a 5 milímetros, decimos que es un útero septado por resonancia magnética. La que sigue. La metroplastia de Strassmann es la cirugía indicada solo en casos muy, muy específicos y se hace una incisión transfúndica que se llega a 2 centímetros de cada cuerno uterino, se profundiza la incisión hasta llegar a la cavidad endometrial y luego se realiza la sutura de la pared uterina en la forma contraria como se realizó la incisión. Miren, veamos, este es un útero bicorne y ahí es donde se hace la incisión de un lado a otro. La que sigue, la que sigue. Y esta es una gráfica donde hacemos la incisión y luego unimos adelante atrás, quitamos prácticamente el cuerno y unimos la cavidad. La que sigue. El útero septado, que es la clase 5, y el útero arcuato, la clase 6. Va la que sigue. En cuanto al septado, es el que tiene más incidencia, es el 55% de todas las anomalías mullerianas, causa un aborto recurrente del segundo trimestre hasta del 94%, un parto pretérmino hasta el 33% y supervivencia fetal de un 33% en términos generales. La que sigue. ¿Cuál es la causa de la alteración? Es que tienen disminución del espacio, fibrosis y falta de vascularidad del septo, lo que provoca deficiente implantación. Aquí se ven 2 imágenes de un septo parcial del lado derecho y septo total del lado izquierdo. La que sigue. La anterior, por favor. La anterior. El tratamiento es la resección del septo y mejora las tasas de embarazo de un 33 al 88%, disminuye los abortos del 81 al 18%, y hay cirugías como la metroplastia de Strassmann, que se llama Tompkins y Jones, que son cirugías del pasado antes de la histeroscopía. Ahora por histeroscopía vemos la anterior, por favor. La anterior, esa, que corra el video. Esa se ve ahí un tabique. Y se ve el tabique, y bueno, la que sigue ahora sí. Vemos la que sigue. Y ahí vemos el tabique, lo estamos resecando y se puede resecar con cualquier, con energía monopolar, con energía bipolar, con láser, con muchas cosas se puede resecar, pero la realidad es algo muy sencillo y queda la cavidad limpia. La que sigue. Y las metroplastías de Tompkins y Stone-Jones son cosas del pasado. Les decía, la metroplastia se hace una incisión anteroposterior, la que sigue. Ahí se abre en medio y se reseca por dentro el tabique o el septo y se vuelve a cerrar. Y la metroplastia de Jones está peor porque hace una cuña en la cavidad y disminuye mucho la cavidad. La que sigue, hacemos una cuña y quitamos todo el tabique y volvemos a cerrar en esa misma dirección. Y eso genera una disminución en la cavidad. Estas técnicas ya no se usan. El útero arcuato no tiene riesgo reproductivo y a veces se ha asociado la posibilidad de cerclaje porque en algunos casos se les asocia incompetencia cervical. La que sigue, este es un útero arcuato, la que sigue. Y el útero relacionado a etilvestrol, la que sigue, se ha asociado a este estrógeno sintético y tiene un aumento de riesgo de cáncer de células claras de vagina de un 5%, la que anterior, por favor, se usó en los años 60, 70, ya no se usa. Hay hijas afectadas de estos pacientes con 31%, pérdidas repetitivas y no existe ningún tratamiento para estos casos. La que sigue. En términos generales, la genesia es un 5% de aparición aproximadamente, no es posible el embarazo, hay que hacer la adopción o gestación subrogada. El útero unicorne tiene un 20% de presencia y condiciona una tasa de aborto del 50%, un parto pretérmino del 15% y una ruptura uterina cuando se hace en la cuerno rudimentario del 89%. No se recomienda tratamiento para cerclaje en algunas ocasiones y se puede resecar el cuerno rudimentario cuando se encuentra funcional. El útero bicorne es un 10% de todas las anomalías y es un aborto de primero y segundo trimestre del 28 al 35% y un parto pretérmino del 20%.
La metroplastia de Strassman es el tratamiento y solo si hay pérdidas recurrentes sin otra causa. El septado es el más frecuente y es el que más daño da. Da 44% de abortos del primer trimestre y parto pretérmino en el 23%. La resección es por histeroscopía con muy buenos resultados. Y el arcuato es el 5% más o menos de todas las malformaciones y no tiene complicaciones, por lo cual no hay un tratamiento. En conclusión, la incidencia real no se conoce con exactitud por tanta disparidad en las publicaciones, que dependen del grupo estudiado. Las malformaciones se pueden asociar a un mayor riesgo reproductivo. La sola presencia de una anomalía no es sinónimo de que se requiera un tratamiento. Es muy importante saber esto. El diagnóstico clínico es por clínica, por histero, por ecografía, resonancia magnética y laparoscopía. El útero septado es el que condiciona mayor riesgo reproductivo y es el que más tratamiento se debe de hacer y es muy sencillo por histeroscopía. Y el tratamiento quirúrgico debe ser utilizado de acuerdo a la sintomatología y la afección reproductiva presentada por la paciente. Esta es una foto de hace como un mes, como una semana antes del HANA, que por ahí lo pasaron en redes y me hizo muy impresionante y muy bonita para ponerla. La que sigue. Muchas gracias por su atención. Gracias. La que sigue. Muchísimas gracias al doctor José Manuel González por su presentación.